Entonces habíamos quedado recién que, dadas dos rectas, en forma explícita, la pendiente M1 y la pendiente M2 son M1 la tangente de delta. ¿Por qué? Porque la recta R1 forma un ángulo delta. Entonces la tangente de ese ángulo es la pendiente que aparece acá, en este numerito. Lo mismo pasa con M2, que es la tangente de θ, porque es el ángulo que forma con el eje X. Entonces, para θ, la tangente de θ es igual a M2. Nosotros reemplazamos por la identidad trigonométrica de la tangente de gamma y calculamos el arco tangente de M2 menos M1 sobre 1 más M2 por M1 o M1 por M2. Y acá yo tengo que sacar estos dos números, hacer ese cálculo y sacarle el arco tangente. Es más fácil sacar el arco tangente teniendo M1. Yo saco delta haciendo ¿qué cosa? La tangente de menos 1 de M1. Saco θ como haciendo el arco tangente de M2. Entonces yo calculo el arco tangente de este número, el arco tangente de este número, y listo, tengo θ y delta. Resto, θ menos delta, ya tengo gamma. ¿Para qué hacer todo este lío que hice? Que fue toda esa fórmula para llegar a la fórmula de la identidad trigonométrica, la tangente de un ángulo, la tangente de gamma como la tangente de θ menos delta, que es igual a todo esto, y después lo reemplazo en función de las pendientes y tengo esto. Porque antiguamente calcular un arco tangente era bastante engorroso, ponerse con una tabla a buscar qué, la tangente de qué ángulo le corresponde tal número. Entonces, esto le lleva media hora y esto otra media hora. Total, una hora. En cambio acá tienen que hacer un solo arco tangente. Entonces este cálculo era rapidísimo y el cálculo del arco tangente le llevaba media hora y no tienen que hacer dos cálculos. Nosotros ahora no necesitamos esto. ¿Por qué? Porque automáticamente podemos con las pendientes calcular los ángulos. ¿Por qué? Porque la calculadora es inmediata. Entonces con eso nosotros nos ahorramos muchísimo tiempo. Por supuesto que esto se sigue enseñando, como lo enseño yo, lo que sepa que cuando van a un libro, eso sale de algún lado. Entonces fíjense, yo voy a bajar la cámara acá. Voy a decir, a ver, tengo una recta que dice y igual a 2x menos 1 y otra recta que dice igual a 3x más 2. Listo. Entonces como ejemplo, tengo dos rectas, una recta R1, una recta R2, y lo que voy a hacer es graficar. Pasa por menos 1, corta el menos 1, tiene pendiente 2, o sea que avanzo 1 y subo 2 unidades. Voy a llegar a este punto, entonces la recta es. Esta recta, ¿quién es? R1. ¿Se entiende eso, no? Parto del ordenado del origen y utilizo la pendiente. Avanzo 1 y subo 2. La tangente es 2 sobre 1. Por eso es la tangente del ángulo. Ahora, si graficamos la otra recta, vamos a tener entonces que arranca en 2 y tiene pendiente 3. O sea que voy a subir allí 3 unidades. O sea que si acá tengo una unidad, voy a subir entonces 1, 2 y 3 unidades y la recta va a ir de ahí arriba. Y es lo mismo que si ustedes dijeran una unidad hacia la izquierda y de acá uno con esto. ¿Por qué? Porque avanzo 1 y subo 3. Estoy en menos 1. ¿Se entiende esto, no? Parto acá de menos 1, avanzo 1 y subo 3 unidades. Es lo mismo que acá avance 1 y suba 3 unidades. Esto porque me queda fuera del dibujo. Bueno, estas dos rectas forman un ángulo porque se cortan ahí abajo. Y tienen un ángulo que es el ángulo gamma. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que calcular, entonces, gamma como el arco tangente, o sea, tangente a la menos 1 de M2 menos M1, 3 menos 2, sobre 1 más 3 por 2. Entonces 3 menos 2 es 1.
6 por 2, 6 más 1, 7, me queda el arco tangente de un séptimo. Por lo tanto, van a la calculadora y dicen inversa tangente de un séptimo. Esto es lo que he puesto allí en la calculadora. La tangente, arco tangente de un séptimo me da ese ángulo de apenas 8 grados 7 minutos. 8 grados 7 minutos 48,37 segundos. Esto de buscar el arco tangente en una tabla es bastante largo. El proceso hoy era hace 50 años un poco más largo. Ahora, yo tengo la calculadora, por lo tanto, yo puedo calcular el arco tangente de 2 y el arco tangente de 3, como les dije acá. Digo, a ver, tangente a la menos 1 de 3 me va a dar el ángulo que llamábamos θ. ¿Cuánto es eso? Bueno, inversa tangente de 3. Si el ángulo es 71 grados 33 minutos 54,18 segundos. Delta es el arco tangente de 2. Entonces, ¿por qué? Porque a esto le llamamos delta y a este otro ángulo le llamamos θ. Entonces, θ menos delta me da gamma. Yo la voy a calcular, le pongo inversa tangente 2. Y me dice que es 63 grados 26 minutos 5,82 segundos. Entonces resto estos dos, y yo la calculadora lo puedo hacer directamente. Arco tangente de 3 menos arco tangente de 2. ¿Y qué me dio? 80, o sea, restando esto, miembro a miembro, restando esta igualdad para hacer θ menos delta. Entonces gamma me da 8 grados 7 minutos 48,37 segundos. Que me da lo mismo que allá. ¿Me tiene que dar lo mismo que allá? Sí. Entonces, la diferencia siendo arco tangente menos arco tangente da exactamente lo mismo. O sea que no hace falta. Pero ¿por qué me sirve la forma? Me sirve porque si las dos rectas fueran paralelas, no se cortarían, el ángulo entre las dos sería de 0. Y la tangente de 0 es igual a 0. O sea, la tangente de gamma es igual a M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2 o M2 por M1. Si el ángulo es de 0 grados, la tangente de 0 me tiene que dar 0. ¿Y cuándo va a dar 0 esto? Cuando el numerador valga 0. Entonces, si gamma es igual a 0, la tangente de 0 es 0. Si la tangente de 0 implica que el numerador tiene que ser 0, digo cualquier número. Y para que esto dé 0, M2 tiene que ser igual a M1. O sea, ya sabemos que si las dos pendientes son iguales, entonces las pendientes M estas son iguales, las rectas son paralelas. Ya lo sabíamos. Pero fíjense, acá viene esto interesante. Si gamma es igual a 90 grados, la tangente de 90 grados da ¿cuánto? Ustedes pongan en la calculadora y le va a dar error. Pongan tangente 90, error. ¿Y qué significa que es error? Porque el denominador vale 0. Y algo sobre 0 no existe. Tiende a infinito, por eso la calculadora me da error porque no existe la división por 0. Pero lo que me está diciendo es que cuando el ángulo es de 90 grados, esto se hace 0. ¿Lo quieren ver de otra forma? Si yo en vez de calcular la tangente, yo quisiera calcular la cotangente, esto sería al revés. Entonces, la tangente de 90 es igual a la cotangente de 0. La tangente de 90 es igual a la cotangente de 0 grados. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento. El seno de 30 es igual al coseno de 60. Por lo tanto, la tangente de 30 es igual a la cotangente de 60.
La suma de todo da 90. La tangente 90 es igual a la cotangente 0. Pero la cotangente es al revés de la tangente. O sea que 1 más M1 por M2 sobre M1 menos M2. Lo hemos invertido. Si el ángulo entre las dos rectas es de 90 grados, la tangente 90 es igual a la cotangente de 0. Y la cotangente sería invertida haciendo mal. Estoy haciendo mal. Porque sigue siendo lo mismo. M1, M2, M1 sobre 1 más M1 por M2. La tangente. Ahora yo lo tengo que expresar como cotangente de 90. La idea es que yo invierta eso por este lado. La tangente 90 es 1 sobre la cotangente de 90, que es la recíproca. Entonces, esto que es igual a M2 menos M1 sobre 1 más M2 por M1, si yo invierto, me queda entonces que la cotangente de 90 es igual a 1 más M1 por M2 sobre M2 menos M1. Cambiaremos ahí. La tangente de un ángulo es igual al recíproco de 1 sobre la cotangente del mismo ángulo. Entonces yo doy vuelta a esto, doy vuelta a esto, ahora sí, la cotangente 90 es 1 más M1 por M2. Y la cotangente de 90 vale 0. Y para que valga 0 todo esto, entonces 1 más M1 por M2 tiene que ser igual a 0. Esa expresión de 1 más M1 por M2 es igual a 0, hace que si yo despejo M1, M1 por M2 es igual a menos 1. Entonces M1 es igual a menos 1 sobre M2. Y aquí es lo que yo quería transmitirles, que aquí es que cuando las pendientes son recíprocas y opuestas, sale de que de esta forma. La tangente de un ángulo vale 90 grados, entonces el denominador tiene que valer 0. Como la calculadora me da error, yo lo invierto eso y lo calculo como la cotangente de 90 para que el numerador dé 0. Que es lo mismo que el denominador de 0. Cuando veamos el límite, ahí vamos a interpretar mejor que esto de que una adición por 0 no existe, pero tiende al infinito, y por eso la calculadora me da error, porque no puede ir por 0. Porque sencillamente, porque si yo tengo que hacer el seno de 90 sobre el coseno de 90, el seno de 90 vale 1 y el coseno de 90 vale 0. ¿Esto qué es? Y la tangente de 90, la tangente de un ángulo es el seno sobre el coseno. El seno vale 1, el coseno vale 0. Cuando el ángulo es de 90 grados, entonces el denominador tiene que valer 0. Si el denominador vale 0, 1 más M2 por M1 es igual a 0,
Y ahí se despeja M1 que es igual a menos 1 sobre M2. Lo que nos está diciendo entonces es ¿por qué lo de la recíproca y opuesta? Vamos a dejar esto como algo mucho más sencillo que todo esto que les he puesto acá para no confundirlos. Entonces, este 1 más M1 por M2 tiene que ser igual a 0. ¿Base a qué? A esto que he puesto acá. Y de allí sale la relación que nosotros conocemos de esa forma. Como verán, es mucho más fácil calcular el ángulo entre dos vectores haciendo el arco coseno que calcular el ángulo con esta formulita. Ahora ya lo saben. Tampoco sirve la fórmula. ¿Por qué? Porque yo tengo calculadora y vuelvo a reiterar. Yo lo que hago es calcular los arcos tangentes de las dos pendientes y con eso tengo los ángulos de cada recta. Resto esas dos y ya está, ya tengo el ángulo entre las rectas. ¿Qué necesidad hay de hacer todo eso para encontrar el ángulo entre dos rectas? Bien, dicho esto, si no les quedó claro, después lo revisan ustedes en vuestras casas. Vamos a buscarlo acá y vamos a sacar una foto y ustedes en sus tiempos libres están aburridos, se ponen a estudiar eso. Bien, entonces, en definitiva tenemos rectas paralelas, perpendiculares o oblicuas. Cuando son oblicuas, obviamente tienen que determinar el ángulo que hay entre ellas. Varios caminos. Una es graficarlo y medirlo con un goniómetro, apoyar el semicírculo transportador y medir qué ángulo forma. Ese ángulo va a ser aproximado porque lo van a poder medir en grados. A lo sumo en tantos grados y medio, pero no va a poder determinar ni los minutos ni los segundos. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, si tengo la expresión vectorial de la recta, de cada una de las rectas, entonces significa que ustedes tienen los vectores A y B, entonces calculan el arco coseno del producto escalar dividido en los módulos y chao, ya tienen el ángulo comprendido entre las dos rectas. Me dan las pendientes, calculo los arcos tangentes y los restos. Y si no, aplico una formulita, que el arco tangente M2 menos M1 sobre 1 más M2. Nosotros hemos hecho el ejemplo y hemos visto que eso es así. Bien. Intersección entre dos rectas no tiene sentido que nosotros desarrollemos porque ustedes ya vieron el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es lo que representa cada recta, y recordarán que aplicaban qué cosa, el método de igualación, método de sustitución, método de los determinantes, o la calculadora. Algunas calculadoras resuelven entonces la intersección y podía ocurrir entonces que en esa intersección de las rectas, o mejor dicho, que dos rectas pueden ser paralelas, ¿sí? Pueden ser paralelas y coincidentes, o se pueden cortar, por lo tanto, se intersecan, en cuyo caso
si se intersecan hay un punto, entonces el sistema así se llamaba compatible determinado. Si eran coincidentes había infinitos puntos, entonces era compatible indeterminado. Y si eran paralelas, obviamente no se cortan, por lo tanto el sistema es incompatible. Entonces encontrar esos puntos, el punto de intersección o todos los puntos porque son coincidentes, o si son paralelas, es incompatible porque no se corta. Eso ya es tema que ustedes conocen y saben cómo resolver, y lo estamos aplicando y lo vamos a seguir aplicando un montón de veces. Como por ejemplo, ahora, distancia de un punto a una recta. Ese va a ser nuestro temita, distancia de un punto a una recta. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Una recta, esa recta R va a tener ecuación, en este caso vamos a analizarla con la ecuación general o implícita. O sea, acá conocemos A y B, que son las coordenadas de quién, de un vector perpendicular a la recta. Por lo tanto, este vector n tiene componentes A y B. O sea, estos dos de la recta me definen las componentes A y B del vector que es perpendicular, o sea, la dirección forma 90 grados con quién, con mi recta. ¿O bien hasta ahí? Yo quiero calcular la distancia de este punto P sub 1, X sub 1, Y sub 1, ¿a dónde? La distancia que hay del punto a la recta. ¿Y dónde se mide? Y puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. ¿En qué dirección mido? Y hay un montón de distancias. ¿Cuál es la distancia que se mide? La menor distancia de P sub 1 a R, desde el punto 1 de la recta R, es la que se mide en forma perpendicular a la recta. O sea, tengo que tomar una escuadra y medir en forma perpendicular y decir, bueno, esta es la mínima distancia. Esa es la distancia que yo quiero. ¿Se entiende, no? O casualidad, esto es perpendicular a la recta y el vector n es perpendicular a la recta. Por lo tanto, estos dos, este segmento es paralelo a esta dirección del vector n. Digo casualidad, ¿por qué? Porque yo podría generar un punto, vamos a elegir este punto, P sub 0, y vamos a generar, ¿qué cosa? Un vector. Este vector es el vector P sub 0, P sub 1. ¿Para qué generamos un vector? Porque si ahora proyectamos ese vector para calcular la distancia de, voy a borrar las flechas para que no crean que es un vector, sino que el vector que nos queda a nosotros, la distancia que yo quiero calcular, en definitiva es esta distancia. De acá hasta acá. Entonces, si yo este vector lo proyecto sobre la dirección del vector n, este punto va a pasar a estar en forma perpendicular acá. Y este punto va a pasar a estar acá, porque se hace con segmentos perpendiculares. Quiere decir que esta distancia, que de acá hasta acá, esta distancia es igual a esta distancia. ¿Y qué es esta distancia que va desde P sub 0 al punto, llamemos Q? Y es la misma distancia que yo quiero calcular acá, que sería la distancia del punto R al punto P sub 1. Entonces la distancia mía es de P
sub 1 hasta R. Ese segmento es igual a la distancia que mide ¿quién? Desde P sub 0 a Q. Pero ¿quién es P sub 0 Q? Es la proyección de este vector sobre la dirección del vector n. O sea, esto es igual a la proyección del vector. ¿Qué vector? Del vector P sub 0, P sub 1. El vector P sub 0, P sub 1 sobre la dirección del vector n. Proyección de un vector sobre la dirección del otro. ¿Cómo se llama eso? Producto escalar. La interpretación geométrica del producto escalar me permitía a mí entonces que la proyección de P0, P1 sobre n era igual al producto escalar n por P0, P1 dividido en el módulo del vector donde se proyecta. ¿A dónde estoy proyectando? Sobre la dirección del vector n. Entonces dividimos por el módulo de n. Para eso vimos, por ejemplo, proyección de un vector sobre otro. Era la proyección de A sobre B, era el producto escalar dividido en el módulo de B. Si proyectábamos a este vector sobre la dirección de este, entonces era el producto escalar dividido en el módulo de ese vector. Pero yo no quiero eso, yo quiero este vector proyectarlo sobre este vector. ¿Para qué? Para que me dé este segmento, y este segmento es la distancia. Ahora tenemos que hacer punto aparte y decir, para este tema tengo que resolver el producto n. Entonces el vector n tiene las componentes A y B, que vamos a escribir. Nos quedan 10 minutitos. Vamos a escribir entonces que la distancia, que es igual a la proyección de P0, P1 sobre el vector n, es igual al producto escalar n por P0, P1 sobre el módulo de n. En realidad a mí lo que me interesa por ahora es solamente n por P0, P1. ¿Cómo resuelvo primero el producto escalar? A, B son las componentes del vector n. ¿Cuáles son las componentes P0, P1? Y son extremo menos origen, porque P0 tiene componente X0 y 0. P1 componente X1 y 1. ¿Cómo hago? Extremo menos origen. X1 menos X0. X1 menos X0. Punto y coma. Y1 menos Y0. Entonces con eso nosotros tenemos este vector que se traslada al origen de coordenadas. Ese producto se resolvía haciendo ¿qué cosa? Este por este más este por este. Era la sumatoria del producto de las componentes 1. Es decir, entonces que vamos a tener A que multiplica a X1 menos X0 más B que multiplica a Y1 menos Y0. Bien, hecha la distributiva, nos queda A por X1 menos A por X sub 0 más B por Y sub 1 menos B por Y sub 0. Lo cual nosotros podemos decir, esto es A por X1 más B por Y1. Más, y ahora voy a poner menos AX0 menos BY0. Ya junté los dos negativos. Los negativos los junté acá. Y esto que está acá son las coordenadas. Si yo reemplazo X0 e Y0 acá y acá en la ecuación de la recta, el punto pertenece a la recta, porque estas son las coordenadas de P0 y X0. O sea que satisface su ecuación. Es decir, que si yo pongo acá A por X0 más B por Y0 más C, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 0, porque el punto pertenece a la recta.
Entonces, ¿cuánto vale C? Y vale menos AX0 menos BI0. O sea que si yo despejo C, esto que está acá, que es menos AX0 menos BI0, es esto que está acá, y esto ¿quién es? Es C. O sea que esto es C. Por lo tanto, el producto escalar que yo necesitaba para hacer este desarrollo, en esta fórmula, dice que es igual a NP0P1, que es a X1 más B1 más C. A por X1 más B por I1 más C. Sobre el módulo de N. El módulo del vector N que tiene componentes A y B, o sea, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué le voy a agregar? Módulo. ¿Por qué le voy a agregar el módulo? Porque si me da negativo, la distancia se mide en valor absoluto, porque es una longitud. Todo eso es para calcular la distancia de un punto a una red. Es aplicar una formulita. Que si la ecuación no hubiese estado dada de esta forma, la ecuación hubiera estado dada como I igual a mx más b, se deduce de forma general que la distancia de esa red y un punto como el que teníamos recién, x1 y y1, hay una fórmula que en vez de aplicar esta fórmula, porque tengo la ecuación así, la ecuación me la dan de esta forma, entonces la distancia del punto a la recta se calcula como I1 menos m por x1 menos b sobre la raíz cuadrada de 1 más m cuadrado. O sea, m y b lo saco de la recta. X1 y 1 son las coordenadas del punto. Esta fórmula es igual de válida que ¿quién? Que esta fórmula. Lo que pasa es que esta es si me dan la ecuación de esta forma y esta es si me dan la ecuación de esta forma. Pero yo voy a ver que de las dos formas me da la misma distancia. O sea, si nosotros hacemos un ejemplo, vamos a obtener la misma distancia en ambos casos. Último, o sea que aparte de dejarle las grabaciones de las clases, también les voy a dejar las fotos de lo que se desarrolla en cada una de ellas, así a algunos les sirve el material en foto, a otros les sirve el material en video. Cosa que no queden dudas de que sí dimos clases, que ustedes participaron de las clases. Bien. Acto seguido, y aplicando las fórmulas que vamos a hacer, un ejemplo. Un ejemplo para que nos permita aplicar cualquiera de esas dos fórmulas. Un ejemplo que se les puede ocurrir a ustedes. Inventen cualquier. A ver, alguno de ustedes que me diga las coordenadas de un punto. Punto 1, díganme en un punto en el plano. ¿Qué coordenadas pueden ser? ¿Alguien me está escuchando? Silvina. Menos 3, 5, profe. Muy bien, menos 3, 5. Dígame la ecuación de una recta en forma general, o sea, x más b más c igual a c. Por ejemplo, Disculpe, profe, se corta un poco el audio. bueno, vamos entonces a poner
2x más 3y menos 6 igual a 0. El punto lo eligió Silvina, yo elegí una recta que tiene esa ecuación. ¿Sí? La recta dice 2x más 3y menos 6 igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que obtener? A que vale 2, B que vale 3 y C que vale menos 6. A, B y C es lo que necesito A, B y C. Y las coordenadas del punto son x1 e y1. O sea, x1 vale menos 3 y x1 vale 6. Directamente aplico la fórmula. Digo, la distancia es el valor absoluto. Arriba A que vale 2 por x1 que vale menos 3 más B vale 3 por y1 que vale 5 más C, pero C vale menos 6. ¿Sobre quién? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Menos 6, 3 por 5, 15. Entonces, menos 6 es menos 12, 15 menos 12 es 3. 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, la raíz cuadrada de 3. Esa distancia, 3 sobre raíz de 13, y racionalizado es, siempre estamos enseñando a racionalizar, 3 raíz de 13 sobre 13. Esto aproximadamente con la calculadora nos dice que da 3 por raíz de 13 dividido en 13, 0,83. Es que no llega a una unidad. ¿Qué significa? Y nosotros graficamos el punto menos 3, 5, decimos menos 3 acá, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que está a escala. Este es el punto que eligió, pero la recta es 2x más 3y menos 6. De lo cual nosotros solamente sabemos que 2 y 3 es un